tal, estimados estudiantes? En esta semana vamos a ver la segunda parte del proceso administrativo, la función de la organización, donde tenemos como objetivo comprender los diferentes componentes, fases que tienen el proceso de organización, y como contenido tenemos definición de la organización, fases entre diferentes tipos de organización, entre diferentes contenidos que podemos ver. Así que como primer componente podemos ver el organigrama, ¿no? Que también es conocido como organograma esquematizado. La organización de una institución son representativas, representaciones gráficas de cómo está la institución con sus diferentes niveles de autoridad, jerarquía, que permite la representación gráfica de la estructura organizacional formal. Cada puesto se representa por medio de un rectángulo que encierra el nombre del puesto y en ocasiones el nombre de quien lo ocupa. Dependiendo de la empresa, si es que gusta poner el nombre de quien está ocupando por fines de marketing o simplemente el nombre del puesto. La unión de los cuadros mediante líneas representa los canales de autorización y responsabilidad. Es uno de los principales instrumentos de un administrador. Antes de continuar con las diferentes características, hay que recordar los diferentes tipos de organigramas que se habían visto la semana anterior. Son organigramas clásicos que se dan con respecto a organizaciones que no tienen mucha idea de cómo hacer su organigrama. Antes de continuar tenemos que definir los tipos de organización que se pueden tener. En este caso tenemos dos tipos de organización, tanto la organización formal como la organización informal. La organización formal viene a ser la que ya está establecida en papeles, es decir, es un organigrama que ya está elaborado y publicado de acuerdo a lo que la empresa ha establecido de acuerdo a lo planeado. Y la organización formal viene a ser las organizaciones que se generan que no tienen que ver, que no están dentro de la parte formal, que quiere decir que no está establecido dentro de la empresa y se forman organizaciones de acuerdo a afinidades que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, por fines de sinergia, de gestión, por fines sociales. Entonces, podemos preguntarnos acá principalmente, ¿cómo debemos diseñar las tareas y los puestos que se van a tener dentro de lo planificado? ¿Cuál es el diseño del trabajo que tiene que tener? ¿Quiénes son las personas idóneas para este puesto, para que lo ocupen? ¿Qué métodos y procedimientos deben ser utilizados? Podemos tener diferentes cuestiones en las cuales se pueden considerar a la hora de seguir con este proceso administrativo. Ya habíamos visto que el primer proceso era planificación, ahora la organización es la parte de la estructuración de lo que se ha planificado. Entonces, como unidad, cada subdivisión de una organización, así tenemos divisiones, departamentos, secciones, grupos de trabajo, equipos, principalmente unidades organizacionales, ¿no? Dentro de esto tenemos el diseño organizacional, que definiéndolo es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para alcance de sus estrategias u objetivos planteados a largo plazo. Como estructura tenemos es la forma en que está ordenada las unidades administrativas de un organismo y la relación que guardan entre sí. Dentro de esta tenemos principalmente la estructura organizacional, donde es el conjunto de medios que maneja la organización con el objetivo de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas, ¿no? ¿Por qué es importante lo que es el proceso de organización? Porque principalmente detalla todo el trabajo que debe ejecutarse, divide las cargas de trabajo, especializa de acuerdo a las diferentes
divisiones que nosotros vamos a tener o departamentalizaciones y suministra en este caso los métodos que se pueden desempeñar de cada actividad para hacerlo eficientemente. Dentro de esto tenemos principios fundamentales donde tenemos principalmente la unidad de mando, que es definir quién en sí está al mando de esta función. El equilibrio de dirección-control, que es diseñar una estructura que permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados. Y también tenemos definir bien los puestos, ¿no? Hay que definir bien los puestos antes de elaborar en este caso el organigrama. Entonces, si nosotros analizamos los tres niveles de la empresa, tenemos la parte institucional, la parte ejecutiva intermedia y la parte operativa, ¿no? Del día a día. Entonces, la parte institucional o estratégica a largo plazo, el tipo de organización que se va a utilizar acá es principal el diseño organizacional, donde se va a considerar principalmente la estructura de la empresa en sí, como un todo, donde se va a enfocar principalmente, como estoy mencionando, la empresa como un todo, o la organización como un todo. En la parte intermedia, en la parte ejecutiva, tenemos ya el diseño departamental. En el diseño departamental consideramos toda la empresa, pero ya lo dividimos en los diferentes departamentos que puede tener esta. Y en la parte de operación tenemos el diseño de carga de tareas, donde ya viene a ser la parte de tareas y operaciones que se van a elaborar en el día a día, ¿no? Entonces, dentro de la organización podemos tener diferentes componentes, como por ejemplo una empresa que está centralizada o descentralizada, ¿no? Que quiere decir que cuando es centralizada solamente hay una autoridad que es responsable de los diferentes problemas que se pueden dar, mientras que la descentralizada, la autoridad es delegada de acuerdo a hacia dónde está compartida la empresa, ¿no? Cuando tenemos empresas descentralizadas, se comparte la responsabilidad con respecto a las diferentes sucursales donde se ha dado la autoridad. Y dentro de la organización tenemos principalmente la división del trabajo, la jerarquización y la departamentalización, ¿no? Ya habíamos hablado de los diferentes divisiones u organigramas, habíamos definido algunos de acuerdo a cómo podían ser con respecto a los métodos tradicionales. Tenemos también diferentes componentes, como por ejemplo la parte de organigramas que tienen que ver con redes, cuando tenemos un tercero que no forma parte de la empresa, pero es una parte tercerizada muy importante para la empresa, pero no forma parte de nuestras actividades. Tenemos también la parte virtual, cuando mayormente la parte física, la parte estructural dentro de la empresa no se encuentra como medio físico, ¿no? Y dentro de la jerarquización tenemos ya definir quiénes son las autoridades de acuerdo a lo que hemos departamentalizado. Si departamentalizamos, entonces ¿quién va a ser la cabeza de esa pequeña departamentalización, ¿no? Por ejemplo, de esa área, ¿quién va a ser el responsable de esa área? ¿Quién es la cabeza de esa área? ¿Quién es el que va a tomar la autoridad de esa área? Va a tomar las decisiones de acuerdo a el personal que está dentro de esta área.